Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, una vez más transmitiendo desde Saracay Televisión y desde Santo Domingo, Crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país. Santo Domingo, una de las ciudades más importantes de este gran país que es el Ecuador. Hoy en El Bolígrafo vamos a tratar un tema muy interesante, quédese con nosotros. Vamos a tratar un tema referente a qué dice la Biblia, referente a los últimos días, los días venideros. Que dice la Biblia en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que hay que saberlo interpretar. Tiene más que historias, tiene, bueno, sí, historias, pero hay que entenderlas porque no todas podemos tomarlas tal cual como lo dice, sino que hay que interpretarlas, hay que conocer los símbolos que se están hablando dentro del Apocalipsis. Y vamos a comparar eso con lo que estamos viviendo ahora en el mundo. Actualmente en Medio Oriente se está viviendo una guerra mortífera entre el ejército de Israel contra el ejército palestino y los grupos insurgentes de Hamas. Está en una lucha encarnizada en la franja de Gaza y dicen por ahí expertos en geopolítica que puede ser esto el pie para empezar una tercera guerra mundial, y de ahí ya se van derivando hacia lo que podría ser el Armagedón, que si estamos ya viendo los tiempos finales. Hay una parte de la palabra de Dios, y se me escapa el versículo ni quién lo dice, en el que dice que cuando estemos en los tiempos finales habrán señales, rumores de guerra, terremotos, y que ya lo estamos viviendo, estamos a rumores de guerra. Entonces vamos a hablar de esto en este programa del Bolígrafo Rojo. Para esto he invitado a un pastor bautista, que lo voy a presentar un poco más adelante, pero primero tengo que agradecer a las marcas que hacen que este espacio esté aquí frente a ustedes y yo también esté frente a ustedes con esta elegancia, como siempre, a Camisería Inglesa. Ellos están ubicados en la avenida Rodrigo Paucar. Esto está por la Unión, desde la calle que cruza de la Lorena hacia la Quito. Ahí está Camisería Inglesa, con la mejor indumentaria para caballero, lucir como todo un hombre, bien elegante, bien bonito, así como estoy yo, gracias a Camisería Inglesa. También tienen accesorios y prendas para mujeres. Visite Camisería Inglesa. Agradezco también a Galería Calzado de diseñador Jorge Bishop. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, a pocos pasos de la Fibeca. Si usted quiere lucir mujer, dama, elegante, resaltar en cualquier ocasión, no duden en visitar Galería para que conozca y obtenga los mejores accesorios, prendas, zapatos, carteras, todo para lucir elegante en cualquier ocasión. También agradezco al Gimnasio Panamericano. Gimnasio Panamericano es el gimnasio más moderno de Santo Domingo, también con su escuela de taekwondo para niños y para jóvenes. Gimnasio Panamericano está ubicado en la calle Echandía y Payatanga. Esto es, bueno, todos conocemos dónde es el Gimnasio Panamericano, es un punto de referencia de Santo Domingo, todos conocemos dónde es el Gimnasio Panamericano. De hecho, si alguien vive cerca y dice dónde, y le preguntan a esa persona dónde vives, y la persona dice yo vivo por el Gimnasio Panamericano, porque todos conocemos dónde es el Gimnasio Panamericano. Entonces ve al Gimnasio Panamericano, esculpe tu cuerpo, mejora tu salud física y mental también, porque hacer deporte siempre ayuda a la mente también. Y sin más, entonces abordamos el tema de hoy porque es un tema que en una hora de programa no nos alcanza para tratar sobre tantos temas, y es una conversación en la que se alarga tanto y habrán preguntas por aquí y por allá, y que en una hora no vamos a alcanzar a avanzar todo, a abordar todo. Entonces para eso doy la bienvenida al pastor Jorge Rocha. Él viene desde México y está aquí en el Bolígrafo Rojo. Bienvenido, pastor, un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fabio? Dios te bendiga. Muchas gracias. Bienvenido, pastor, al Ecuador. Gracias, un saludo a cada ecuatoriano que vea este programa. Para mí es una bendición estar en este hermoso país. Soy un mexicano que ha visitado este país algunas veces y siempre con emoción, y ahorita acabo de venir de un lugar probando las comidas ecuatorianas muy ricas. Un saludo a todos. Hermano, una consulta. ¿Cuántas veces tiene contabilizado? ¿Recuerda cuántas veces ha venido usted acá al Ecuador? Bueno, el número exacto no lo tengo, pero creo que unas 10 veces. 10 veces, visitando iglesias. Diferentes lugares, así es. Santo Domingo como 4 o 5 veces. He estado en la capital y he estado en otros lugares también aquí del Ecuador. Pero usted es pastor, porque dentro yo también pertenecía a la iglesia, pertenezco, digo todavía porque sigo, de repente a veces voy a la iglesia Bautista de la Fe, donde nací yo, en la iglesia de la Fe. Nací en la Fe cuando la dirigía el pastor Franco Loyola hace muchos años atrás, 2008, yo en el 2009 creo que nací en la Fe.
cuando la iglesia era muy chiquita, era en un lugar bien pequeño, de ahí fue creciendo. Entonces, me acuerdo que siempre llegaban pastores, llegaban misioneros, pero ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un misionero? Bueno, básicamente el pastor es el que va a estar enfrente de una obra normalmente toda la vida. Un misionero es aquel que pues deja su iglesia para ir a empezar otras iglesias y él pastorearla por algún tiempo y quizá a los años dejarla a un pastor y él irse a abrir otra iglesia. Entonces, aunque cada misionero pastorea mientras va creciendo la iglesia, pero el pastor es alguien más fijo, más permanente. Ok, y usted es pastor, usted tiene su iglesia allá en México. Sí, efectivamente, yo trabajo en la Iglesia Bíblica Bautista en San Luis Potosí y yo he estado trabajando ahí por 28 años. San Luis Potosí, yo me acuerdo que de allá venían los pastores cuando estábamos nosotros estudiando, porque yo estudié en el Instituto Bíblico. Sí. Avancé hasta el 4.º módulo, me parece, y de ahí ya me salí, no me acuerdo por qué. Pero estudié y me acuerdo que los pastores que venían, o que nos da, porque veíamos de un televisor, era que veíamos las prédicas, o las enseñanzas, las clases, eran de San Luis Potosí. San Luis Potosí me parece que es un centro bastante fuerte en cuanto a la predicación de la palabra en México. Bueno, Dios nos ha bendecido. Yo he trabajado con el pastor Ramos ya por 28 años y la verdad que Dios ha sido muy bueno porque la iglesia en membresía ha crecido alrededor de 1.500, 2.000 personas cada domingo, ¿no? Ah, buenísimo. Y tenemos diferentes ministerios como para ayudar a adictos a salir de sus adicciones. Tenemos Casa Hogar, donde tenemos niños que han sido violentados o abusados y estamos tratando con ellos. Tenemos un colegio bíblico para enseñar a predicadores, preparar obreros. También tenemos una escuela de niños, niñas, jovencitos y allá se llama primaria, secundaria y preparatoria. Y bueno, ha sido una bendición estar ahí ya. Ok, entonces vamos al tema que tenemos que abordar en esta noche en el Bolígrafo Rojo. Como ya les decía yo en la introducción, estamos viviendo, o está viviendo nosotros no directamente, pero el mundo, el planeta Tierra, una guerra allá en el Medio Oriente entre el pueblo de Israel, el Estado, nación de Israel, contra los palestinos y un enclave que hay al sur de Israel y que limita con Egipto, que es esta franja de Gaza, ya desde octubre del año pasado que están en guerra. Entonces ha surgido el debate en las redes sociales, en los medios de comunicación, entre unos que están a favor de Israel, otros que están a favor del pueblo árabe, de los palestinos. Pero, ¿qué dice la Biblia referente a esto, pastor? Porque mucha gente dice, sí, está bien que maten a todos los palestinos, los que están a favor de los palestinos dicen, no, que israelitas inescrupulosos, crueles, que matan a niños y a mujeres. Pero, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Porque muchas personas dicen, no, pero es que Dios apoya al pueblo judío y si los judíos lo hacen, entonces está bien. Incluso en la Biblia dice que Dios les dijo a los israelitas que maten a todos los que estaban a su alrededor. ¿Qué tan cierto es esto? Y vamos de ahí avanzando hacia otros temas también. Bueno, la verdad es que tratar de responder esa pregunta sin ver todo el contexto va a ser difícil de entenderlo, ¿no? Porque uno tiene que entender el contexto de lo que está pasando ahora. Quiero recordar, si alguien ha leído alguna vez el libro de Job, Job está en la tierra, pero en el cielo está platicando Dios y el diablo. Y entonces hay dos escenas en la vida normal, la visible y terrenal y la invisible y espiritual. Entonces, si tratamos de ver esta guerra, este conflicto solamente entre lo visible y terrenal, nos vamos a perder del asunto. Porque tenemos que entender que hay una escena invisible espiritual en la que Dios está obrando y Dios tiene planes y Dios ha querido lograr cosas. Entonces, hay dos versículos que tendríamos que señalar. El primero es que Dios dice, ahí en Romanos 9, versículo 13, dice, así está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este pasaje parece duro si no entendemos lo que está hablando. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo digo que Dios ama a los judíos, pero no ama a los demás, estoy quebrantando Juan 3:16, porque él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo. No solo a los judíos. No solo a los judíos. Pero aquí dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora Jacob y Esaú eran hermanos. Y dice que el mayor serviría al menor,
pero no está hablando de ellos, está hablando de la nación. Jacob es Israel, Esaú son los edomitas. Entonces, Esaú nunca sirvió a Jacob, jamás. Pero el pueblo de Edom sí sirvió a Israel. Cuando estaba en el vientre de su madre, Jacob y Esaú, ahí había como un conflicto, y la mamá muy triste porque dice que se peleaban en su vientre. Fueron gemelos ellos, sí, o mellizos. Exacto, mellizos. Entonces, no sabía eso. dice Dios, se le dice, es que en ti hay dos naciones. Entonces Dios no estaba hablando del individuo Jacob ni del individuo Esaú. Estaba hablando de lo que venía de Jacob, que es Israel, y de lo que venía de Esaú, que es Edom. La descendencia de ellos. Entonces, pero ¿por qué dice que amó a uno y aborreció al otro? Bueno, la palabra aborrecer en la Biblia no siempre es aborrecer. Odiar. No es eso. Por ejemplo, Cristo dice, el que no aborrece padre y madre. Entonces no está hablando de aborrecer literalmente, allí en esos pasajes. Está hablando de decidirse por uno. Que al decidirse por uno, pareciera que aborrezco al otro. Por ejemplo, si se están ahogando dos hijos míos y no puedo salvar a los dos, nada más puedo salvar a uno. Al decidir salvar a uno, pareciera que lo amaba más y al otro lo aborrecía. Pero no es así. Es que no podía salvar a los dos. Dios tenía al pueblo de Israel, a Jacob y a Esaú, de donde iban a salir los pueblos, pero él tenía un plan. Por eso dije, hay una escena espiritual. ¿Cuál era el plan? Que viniera un Mesías, que viniera un Salvador, que viniera alguien para salvar al mundo. Y para venir ese alguien tenía que venir de un pueblo. No podía venir de dos pueblos. Entonces, Dios quiso que ese Mesías viniera del pueblo de Israel. Entonces, eligió a Israel, según Romanos 9, 10 y 11, para los propósitos que Dios tenía. El principal, que el Mesías, el Salvador del mundo, viniera. Entonces, al escoger a Israel, automáticamente parece que aborrece a Esaú. No lo aborrece, porque ahora en Cristo Él ama a Esaú, Él ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero tuvo que escoger un pueblo, para que de ese pueblo hubiera una familia, y de esa familia naciera un hombre que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces no podemos decir que Dios ama a los judíos y aborrece a los palestinos, no podemos decir eso. Dios ama a los dos. Pero ¿y qué hay de las personas que dicen que Dios también amó a Esaú y que lo llevó y le dijo a él otras cosas diferentes al pueblo judío, y que al final para los cristianos y para quien nosotros es Yahvé, para los cristianos y los judíos es Yahvé, para los árabes es Alá, y es el mismo Dios? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, otra vez, tengo que referirme siempre al plano espiritual, porque el enemigo de Dios y el enemigo de los propósitos de Dios es el diablo. Entonces, cuando el diablo no puede destruir algo, lo imita, confunde. De hecho, el diablo se le llama el engañador. Entonces, el problema es que Abraham no tuvo cuidado con algunas cosas, y Abraham tuvo un hijo con la criada, la sierva, Agar, y de ahí nació Ismael. Sí. El Lot también, cuando salió de Sodoma y Gomorra, sus hijas lo emborracharon y tuvieron relaciones con él, y de ahí salieron otros pueblos, los edomitas, moabitas. Bueno, ahorita no recuerdo los nombres de los dos, uno era moabitas, pero luego Esaú, hermano de Jacob, tuvo más hijos. Entonces, los descendientes de Abraham, los descendientes de Lot y los descendientes de Esaú son los que venían de la misma línea de los judíos, pero con el tiempo, por cuestiones de creencias y todo, se apartaron de Dios, agarraron otras creencias, otros dioses, ahora son los enemigos unos de otros. Pero realmente son parientes todos ellos. Son hermanos todos. Los judíos y los árabes son parientes. El problema es que como el diablo quiere siempre atacar a Dios y destruir la creación de Dios y que el hombre se pierda, levanta religiones. Toda religión, toda, viene de la mano del diablo. No existe una religión que venga de Dios, ni una. Dios dio leyes a Israel, pero Dios no hizo el judaísmo. El judaísmo lo crearon los hombres, ¿ok? Dios dio una ley para que el hombre entendiera que está en pecado y viniera el Salvador y salvar a los hombres. Y Israel debía de anunciar el Salvador a los hombres, pero no lo hizo. Incluso Israel se apartó de Dios. Israel se hizo un pueblo muy pecaminoso. Hubieron caníbales entre ellos.
asesinaban a sus hijos, los ofrecían a los ídolos y tantas cosas. Si alguien lee en su casa Ezequiel 16, va a ver cómo Israel se pervirtió tanto, que fue uno de los peores pueblos, pero Dios dijo al final que no iba a destruir a Israel por las promesas que tenía y porque Dios no es mentiroso y porque va a cumplir. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Que ama más a los judíos que a los palestinos o esto o aquello? No, pero hay promesas que Dios va a cumplir con Israel. Una promesa era que Israel iba a volver a ser un pueblo, porque Israel fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cristo mira la ciudad, Cristo llora porque todo está destruido y va a ser destruido. Dice, yo veo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces llegan los romanos, destruyen todo y Israel pierde la posesión de Israel. Son dispersados por todo el mundo. Entonces en el 14 de mayo de 1948 Israel vuelve a ser nación y eso estaba profetizado, y una vez que vuelve a ser nación ya no va a poder nadie quitarlos de su nación. Dios los va a proteger hasta el final porque va a cumplir. El problema es que los pueblos se han hecho enemigos de Israel. ¿Vendrían los gringos a ser instrumento de Dios para haber ayudado a que Israel tenga su pueblo, su nación, que se vuelva a ser nación? Por supuesto que sí, pero no, sus motivos no fueron esos. Sus motivos fueron convenencieros, porque cuando fue 1948, Israel fue abandonado por todos. Inglaterra tenía posesión de la tierra de Israel, que le llamaban Palestina, que no es correcto llamarle Palestina, porque el nombre correcto es Israel. Palestina es un nombre filisteo. Entonces no es correcto llamarle así. Pero todos lo odiaban, todos lo rechazaron. Ni Estados Unidos votaba a favor de Israel. Entonces salen los ingleses y llegan 5 naciones árabes a destruir a los que entraron. Sí, sí. A los colonizadores. En un sentido, pero Dios obró y los protegió. Y si tú buscas, por ejemplo, la guerra de 6 días, si tú buscas cuando los países árabes trataron de destruir, cuando Israel ni tenía tantos armamentos, ellos estaban impactados porque algunos dijeron, es que había un ejército que los protegía. Y no pudieron destruirlo. Y ya no van a poder destruirlo hasta el final de los tiempos, en la tribulación, es cuando las naciones van a volver a unirse para pelear contra Israel. Pero Estados Unidos lo apoyó por conveniencia. Claro. Con el tiempo, como Israel ha sido un pueblo cristiano, siempre ha favorecido a Israel. Y por eso Dios los ha bendecido también. Estados Unidos es un pueblo cristiano. Era. Era. Ya ahorita en su mayoría no son, ¿no? Pero fue establecido por principios cristianos. Claro. Y un principio cristiano es que debemos amar a Israel y orar por Israel. No quiere decir que debo de odiar a los árabes. Pero si tengo que elegir, hablando terrenalmente, no en la escena celestial, hacia quién voy a proteger, a favorecer. Bíblicamente me conviene favorecer a Israel, porque Dios va a cumplir, no va a fallar a sus promesas. Y es una guerra perdida realmente. Para los árabes. Para los árabes. Hay muchas cosas que se dicen que realmente no son justas, no son correctas. Por ejemplo, normalmente el pueblo de Israel es un pueblo benefactor, es un pueblo que va a ayudar. La religión islámica, el Islam, es una religión de violencia. Sí, algunos hablan de amistad y todo eso, pero bueno, quiero aclarar, el Islam es una religión tan grande que es muy difícil calificarla de una sola forma, porque es muy variable. Claro, hay varias. El Islam se divide entre árabes y no árabes. Y luego están los sunitas, los chiitas, etcétera, y otros que hasta ellos se odian. Claro. Y son capaces de matarse unos a otros, ¿no? Pero los árabes radicales, que es el mínimo porcentaje, pareciera como si son muchísimos. Pero no, la mayoría del Islam no son así. En África hay musulmanes, en muchos lugares hay musulmanes que son gente amable, pero los radicales son los que hacen todo este desastre. De ahí viene Hamas, de ahí viene Hezbollah y otras cosas más, ¿no? Yasser Arafat, que era un lío. Y los sirios, los iraníes, que la consigna de ellos es destruir a Israel. Claro. Ellos no quieren hacer la paz con Israel, quieren destruirlo. Eso no va a suceder. Entonces, pero Israel ha sido benigno. Si buscas un país que ha ayudado, que tiene
los ganadores de los premios Nobel, científicos, gente de renombre, gente de ayuda, son israelitas, nos guste o no son israelitas. Y la consigna del Corán es muerte a los infieles. Y en esos infieles están tanto los judíos como los cristianos. Y el avance del Islam es a través de, normalmente, no de doctrina, sino de imposición. Entonces hay mucha ignorancia en los medios de comunicación, donde a veces dicen cosas porque se pone un musulmán con su niño aquí, para que no disparen, y le disparan y dañan al hijo, pero eso no es justo, porque él puso a su hijo, y para ellos ese hijo es un héroe. Pero ellos lanzan allá y no importa que destruyan niños y destruyan lo que sea, pero esto es lo que se televisa, lo que se pasa, ¿no? Y qué crueles los judíos. La verdad, si estudiamos sinceramente, la crueldad no viene del judío, viene del Islam. Pero Dios ama a los dos. Dios quiere en la esfera celestial salvar a los dos y perdonar a los dos, pero esa es una cuestión que la gente no mira porque no conoce la Biblia. Dios no salva a través de religiones, Dios salva a través de una persona que es Jesucristo. Una relación con Cristo. Una relación con Cristo. Entonces el musulmán, porque viene de Abraham, y todos ellos piensan que ellos son los verdaderos, y están engañados, están equivocados. Y es una religión donde les imponen, donde o crees así o crees así, ¿no? Y el judío ahora ya ni cree en Cristo tampoco, pero realmente el pueblo que viene de Abraham, de Isaac y de a quien se dio la promesa es el pueblo de Israel. Y entonces llegará un momento en donde vamos ya metiéndonos al tema del Apocalipsis, y se me escapan los primeros episodios, bueno, las cartas de las 7 iglesias, luego empiezan a abrirse los sellos, pero va a llegar un momento en donde algo me acuerdo cuando estaba en el instituto, en donde se junta los 7 años de tribulación y gran tribulación, y algo también hablaba de que se mezcla ahí con la semana 70 de Daniel. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando ahora o todavía no está pasando nada de lo que Definitivamente todo tiene que ver con lo que va a pasar, porque la Biblia dice en la carta de Juan que una cosa es el anticristo y otra cosa es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es lo espiritual. El anticristo va a ser cuando eso espiritual se haga humano, ¿ok? Y va a venir un tiempo donde ese anticristo va a tener un reinado, entre comillas, de 7 años. Y los primeros 3 años y medio va a ser paz con Israel. Israel, como ha rechazado al Mesías, y dice el primer sello que va a llegar el anticristo en caballo blanco, con un arco que sale para vencer y una corona, lo confunden y piensan que ese, como viene de en paz, y que ese es el Mesías. Y por 3 años y medio va a estar todo bien para los judíos. Incluso van a construir el templo. Y ahorita no lo han construido porque donde está la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, es el lugar que le corresponde al templo. Claro. Entonces algo pasa con los musulmanes. Son convencidos de alguna manera, quizá al manifestarse el arca del testimonio que estaba en el templo, ellos son convencidos que están equivocados, yo no sé, pero el anticristo va a lograr que se construya el templo. Y van a volver a ofrecer sacrificios, y va a estar el arca del testimonio. Pero a los 3 años y medio, el anticristo se voltea. Y ahora comete lo que se llama la abominación desoladora. ¿Cuál es esa abominación desoladora? En Tesalonicenses dice que él se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y ahí es cuando se le da vuelta a los judíos y ahora los quiere destruir. Entonces todo lo que está pasando ahorita no es que está ya el anticristo, pero el espíritu del anticristo. Por eso los gobiernos están actuando como actúan, porque están influenciados desde la pandemia. En México, por ejemplo, en la pandemia entrábamos a cualquier súper o centro comercial y hacíamos esto y hacíamos esto. Esto para que nos pusieran gel y esto para que nos tomaran la temperatura. Ah, sí. Luego pusieron unos aparatos donde ya no le hacía así, donde ponías la frente. Ajá. Controlaron los alimentos, controlaron los horarios, controlaron quién salía. Se nos mostró en pequeño cómo el anticristo va a hacerle en la gran tribulación.
porque ahí van a recibir la marca en las frentes o en la mano para que puedan comprar y vender, un control de alimentos, un control de todo. Y ya vimos que se puede controlar al mundo. Quítale la energía al mundo, quítale el agua, quítale la gasolina, quítale los alimentos, ¿y qué hacemos? Ya no somos autosustentables, autosostenibles, ya no tenemos que producir. Entonces el espíritu del anticristo está obrando, todo preparándolo para ese tiempo. Y al mover a Hamas y a Hezbollah y a todos ellos, no es algo nuevo, es algo que el diablo siempre ha querido hacer, destruyendo a Israel. ¿Tú te acuerdas cuando la Biblia habla que Israel estaba cautivo en Egipto? ¿Cuál fue uno de los mandatos que se dio en aquellos tiempos? Que fueran matados todos los niños. Primogénitos. Todos, no, antes de eso, todos los niños, para que el pueblo de Israel no creciera. Ya, claro. Sí. La muerte de los primogénitos fue para que Dios sacara a Israel. Sí. Pero matar a los niños era para que Israel no creciera. Ahí es cuando la mamá de Moisés lo tira. Exacto, ahí lo puso en un lugar, etcétera. Sí. Y cuando nació Cristo, estaba Herodes. Y Herodes también dice que se mande matar a todos los niños menores de 2 años. Porque ha sido un ataque para que Cristo no reine, para que Cristo no haga lo que tiene que hacer. Y el diablo siempre ha usado, él no lo puede hacer directamente, entonces usa al ser humano. Y reyes hacen cosas que ellos piensan que lo están haciendo y no, es el espíritu del anticristo obrando en ellos. Políticos toman decisiones, por ejemplo, esta agenda de hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto, todo eso, es el espíritu del anticristo obrando en ellos. Entonces todo eso se va acomodando a lo que un día va a ser. ¿Y cuando se personifique este anticristo, vendrá del pueblo árabe? ¿O no se dice nunca en la Biblia de dónde vendrá? Bueno, definitivamente no puede venir del pueblo árabe. Ok. Tiene que ser de descendencia judía. Judío mismo va a ser. Sí. Ok. Quizá no 100% judío, quizá mezcla, pero definitivamente tiene que ser judío. ¿Por qué? Porque los judíos nunca aceptarían como Mesías a alguien que no sea judío. Ok, perfecto. Entonces, y también la Biblia dice en Daniel que del Dios de sus padres no hará caso. Esa es una referencia a Israel creyendo en su Dios. Ahora, el anticristo va a tener 3 cosas importantes. La primera, convencer a los judíos. Ellos lo van a aceptar como el Mesías. Va a haber paz aparente por 3 años y medio. Para los judíos, no para el mundo. Segundo, va a tener que convencer a los musulmanes. ¿Cómo? No sé. Lo que te dije ahorita, para que se construya el templo. Y 3, va a convencer al mundo. ¿Cómo lo va a convencer? Pues por medio de todas las catástrofes y desastres y problemas que hay. Ecuador lo ha vivido. Problemas de desabasto, problemas de electricidad, problemas de esto, por aquello. Colombia lo ha vivido, México, todos lo han vivido. El desorden en los gobiernos, el desastre, la falta de respeto en los padres, de los hijos a los padres, la falta de valores, la violencia. Dice la Biblia que ya no habrá ese afecto, sino se matará de una manera tan despiadada, ¿no? Es lo que está pasando. El desorden monetario que hay. Dime, ¿cuál moneda ha mostrado una fiabilidad completa, no? El euro no fue lo que pensaron, el dólar tampoco, la economía de Estados Unidos es una economía muy deudora, etcétera, etcétera. Entonces todo el desastre que va a haber, siempre ha habido el deseo en el humano de que alguien venga a poner orden. Y va a venir alguien a poner orden, aparentemente. Entonces convence a los judíos, convence a los musulmanes y convence al mundo. Y ese ser va a reinar por 7 años y medio, pero los 3 años finales, 3 años y medio, por 7 años, perdón, pero los 3 años y medio finales va a atacar al pueblo de Israel de una manera tan cruel que Dios se lo va a tener que llevar a un lugar en el desierto. Eso lo dice Apocalipsis, donde lo va a proteger, donde el anticristo no va a poder destruirlos. Pero a todo el resto de los que quedan va a seguir masacrando. El reinado del anticristo va a ser un reinado de ira, de sanguinario, de crueldad, porque el diablo odia a Dios, el diablo odia al ser humano y el diablo quiere que el hombre se condene, ¿no? Ahí es donde la población mundial va a disminuir en un porcentaje, creo, no sé si la Sí, va a disminuir una tercera parte. Una tercera parte, ajá. Sí, ahora, antes de la tribulación hay un evento que la Biblia narra como el arrebatamiento. Sí.
o el rapto. Los que seamos salvos no vamos a estar para ese entonces. Exacto, está diciendo que va a venir el Señor y todos los que murieron en Él, sus cuerpos van a ser levantados. Y todos los que estemos vivos, que somos creyentes en Él, que lo hemos aceptado como Salvador, vamos a ser llevados. Nos encontramos en las nubes. Exacto. Entonces nos vamos a ir. Eso va a dejar un caos porque se van a desaparecer todos los niños, no va a haber mucha gente en los carros, en los aviones, en las casas, un caos, ¿no? Toda la ropa tirada, los relojes, anillos tirados, ya nos fuimos. Y es cuando empieza, ahora sí, los 7 años. Los 7 años de tribulación. Y es cuando mucha gente al otro día se va a convertir, mucha gente. ¿Por qué? Porque vieron que sí era verdad. Los que ahorita rechazan, los que no creen, los que se burlan, los que fueron a la iglesia. Y ahora todo eso pasó, muchos van a arrepentir. Por eso en Apocalipsis 7 dice que hay una gran multitud ya muerta en el cielo que nadie podía contar. Y dice, ¿de dónde ha salido esta gran multitud? Y dice, han salido de la gran tribulación. Porque al anticristo no le importa que la gente le sirva. Al anticristo lo que le importa es que la gente se condene. Entonces mucha gente va a ser salva después, muchos van a convertir, pero el anticristo los va a matar. Ok, vamos a ir a una pausa comercial, pastor. Al regresar seguimos hablando de este tema, pero también una duda que me surgió ahorita y podemos ir hablando después, no inmediatamente empezando el segundo bloque, pero conforme vayamos avanzando. Yo me acuerdo que también había una diferencia, nos explicaron en el instituto, que no es lo mismo el infierno con el lago de fuego. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok, bien, entonces sí recuerdo bien. Y vamos a aclarar eso después de la pausa comercial. Entonces vamos a la pausa comercial y ya regresamos, no se despegue. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque del Bolígrafo Rojo. Estamos hablando con el pastor Jorge Rocha, pastor Jorge Rocha, sobre los tiempos venideros, qué es lo que dice el Apocalipsis y qué es lo que estamos ya viviendo en el mundo ahora. Ya ciertas cosas están sucediendo, están pasando, ya hay señales que por ahí se están confirmando con lo que dice la Biblia. Entonces nos quedamos hablando de la gran tribulación, que son los 3 años y medio últimos de los 7 años que dura la tribulación. Entonces, a los 3 años y medio, el anticristo se le tuerce o se le gira al pueblo judío y empieza así las matanzas, y Dios agarra al pueblo judío y lo lleva al desierto. Sí. Mientras de aquí ¿qué es lo que va a pasar aquí en esos 3 años y medio finales? En esos 3 años y medio, los 7 años, el anticristo se ha dedicado a matar gente. Desde el primer día de la gran tribulación, el primer caballo es el caballo blanco, dice la Biblia en el capítulo 6. Y ese caballo blanco es que él viene como paz para que los judíos crean en él. Pero inmediatamente el segundo sello es el caballo rojo, bermejo, indica sangre y dice que se van a matar unos a otros. Entonces, como dije hace rato, al anticristo no le interesa que la gente le sirva, le interesa que se condenen. Entonces, el anticristo va a actuar de una manera donde va a poner etnias contra etnias. Algunos recordarán el Hotel Ruanda, donde se mataban. Va a destruir a todos los inservibles para él. Es decir, a los que no creen lo que él dice, los va a perseguir, los va a destruir. A los viejitos, a los deformes, más o menos como Hitler hacía, una extinción de toda la gente que no le sirve, los va a matar. Va a actuar bien con Israel porque le conviene ahorita, y a todos los que lo vayan siguiendo, todo va a estar bien, los va a sellar para que ellos puedan comprar y vender, pero esos sellados nunca más tendrán oportunidad de salvación. Y va a haber mucha gente huyendo, gente que acepta a Cristo, predicando, y judíos, los 144,000 predicando y huyendo, porque el anticristo va a estar matando, ¿no? Cuando llegan los 3 años y medio finales, ahora ya se desenmascara, ahora quiere ponerse como Dios, y los judíos son perseguidos, y Dios los lleva a un lugar en el desierto y lo va a sustentar por 3 años y medio. Pero va a quedar mucha gente. ¿Quiénes quedan? Los que creen en Él. Quedan los judíos que aceptaron a Cristo, ellos no están en ese lugar. Y quedan los gentiles que aceptaron a Cristo. Y queda un grupo de gente que ni ha aceptado a Cristo ni ha sido sellada. Entonces son 4 tipos de gente. Los que son sellados por el anticristo, que ya no tienen salvación,
judíos que ya aceptaron a Cristo, entonces ya no tienen por qué irse a ese lugar, Claro. porque son salvos. Gente que aceptó a Cristo de los gentiles, y gentiles y judíos que no han creído en Cristo, pero tampoco están allá. La actitud del anticristo va a ser la misma. Sin embargo, Dios también va a estar actuando. Dios va a traer destrucción sobre tierra, sobre plantas, sobre agua del mar, sobre destruir la tercera parte del agua salada, afecta el agua dulce, hay afectaciones en el sol, en la luna, en las estrellas, llega a haber terremotos. Una ocasión salen unas langostas por 5 meses. Esas langostas salen de un lugar llamado el abismo y se dedican a picar y torturar a todos los que tienen el sello del anticristo. Más bien, a todos los que no tienen el sello de la salvación. Entonces, a los únicos que no van a picar y no van a torturar son a los que ya han aceptado a Cristo, que ya son salvos. A todos los que demás, aceptaron a partir del arrebatamiento. exacto. A todos los demás los va a torturar. Dice que los va a torturar por 5 meses. Y va a ser tal su tortura que dice buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Esa gente va a querer aventarse, se va a enterrar un cuchillo, lo que sea, no va a poder morir, porque Dios los está castigando. Luego viene un periodo donde ataca a Dios a los que sirven al anticristo, una oscuridad dolorosa, etcétera. Y hay muchas cosas que vienen, ¿no? Entonces, ¿todo esto lo podemos tomar de manera literal o simbólica? no, de manera literal. Cuando Dios habla de manera simbólica, luego viene la explicación. Por ejemplo, un pasaje donde Él habla de manera simbólica, dice que vi a una mujer. Eso en su casa lo pueden ver en el capítulo 12, donde dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Mucha gente piensa que es la Virgen María. Esa es, claro, es una falsa interpretación, porque es una señal. En la Biblia, mujer no es María, mujer es el pueblo de Israel. Ah, okay. Entonces, y aquí nos lleva al sueño de José, donde vio al sol, la luna y las estrellas inclinadas delante de él. Y esta mujer, desde donde viene Cristo, y el diablo los persigue, ¿no? Y luego inmediatamente dice que también aparece otra señal, un dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. Y más adelante dice que este dragón es el diablo. Entonces, la enseñanza es literal, pero cuando hay simbolismo, la Biblia explica. Por ejemplo, cuando Juan ve a Cristo apareciéndose, dice que sus ojos eran como llama de fuego. O sea, lo vio, pero no es que sus ojos eran llama de fuego, sino ante él su presencia era tan terrible que así parecían. O cuando dice que la gran ramera estaba sobre las muchas aguas, y adelante dice, las muchas aguas son pueblos. Entonces se tiene que tomar el libro de Apocalipsis de manera literal. Y donde es simbólico te va a explicar qué es simbólico. ¿La gran ramera se le puede decir que viene a ser la Iglesia Católica? Bueno, exactamente, el Vaticano, y hay muchas razones. Sí, hay muchas razones por la cual decirlo. Y eso no es para que la gente se ofenda. Si usted es católico, busque la Biblia que es católica, que se llama la Biblia de Jerusalén. Es una Biblia católica. Y busque el Apocalipsis 17 y vea los comentarios que hay allí. Y los mismos sacerdotes que hacen los comentarios dicen, estos 7 montes corresponden a la Roma, donde está asentada la ciudad de Roma. Claro, sí. Y dicen, bueno, la antigua. Bueno, no, la antigua y la de ahora es la misma. Entonces el lugar geográfico es Roma. Y habla de un sistema que se ha unido y servido con y de los pueblos. Y el único sistema que ha tenido un impacto mundial por los años es el Vaticano. Y que ha fornicado con todos los reyes. Y que ha fornicado, y que en ella están la sangre de los mártires, la Inquisición, mínimo, esos 15 años de Inquisición, de Reino Oscuro, millones y millones de cristianos fueron matados. Y a través de las guerrillas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho que decir de eso. La opulencia que hay en el Vaticano, las vidas, dice que tiene un recipiente, se me fue la palabra, de oro, pero por dentro está lleno de inmundicias. Y es terrible lo que dice aquí en el capítulo 7, habla de la mujer, la menciona como ramera, la madre, y dice que está ebria de la sangre de todos, y tiene un cáliz, esa era la palabra que quería buscar, un cáliz de oro, precioso, pero lleno de inmundicias.
Y si estudiamos mucho del Vaticano, eso ha sido. Las historias de los papas ha sido pesada. No lo quieren ver nuestros, pues, personas queridas, católicos, ¿verdad? Pero busca la historia, los papas han sido tremendos. El Papa Pío XII sabía del Holocausto y nunca dijo nada. Exacto, y muchas cosas más. Por eso a Juan Pablo I lo mataron, y lo mataron en el Vaticano, porque él quiso cambiar cosas, ¿no? Pero allá ha venido muchas cosas, abusos de niños, homosexualismo, monjas embarazadas, el confesionario ha sido un abuso, etcétera, 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 y Dios no está agradado con eso. Y la Biblia dice que han traficado con todo. El Vaticano es riquísimo, pero lo más triste es que han traficado con almas de hombres. Les han hecho creer cosas que ellos saben que no es cierto. Por ejemplo, el limbo existió por muchos siglos, ahora dijeron que ya no existe. Han hecho creencias que son dogmas y tienes que creerlo. Lo que era en la Edad Media, las indulgencias, que uno pagaba, un familiar de uno moría, y le decían, no, pero no está ni en el cielo, ni en el infierno, sino en el purgatorio. Es un engaño. Y tienes que pagar para que la ayudes a la persona que está en el Eso purgatorio. Eso es terrible, es un engaño, porque no existe el purgatorio, y no hay forma de que un dinero físico pague por un alma que cometió pecados espirituales, no hay forma. Eso solamente se paga con la sangre de Cristo. Entonces tenemos cielo e infierno. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? ¿Qué es el infierno y qué es el lago de fuego? Hay dos lugares ahorita, hay tres lugares. Uno es el abismo. El abismo es donde están temporalmente los ángeles que pecaron. Ahí hay muchos ángeles que pecaron. ¿Los secuaces del diablo? Sí, pero hay otros que están sueltos. Ya. Que son los demonios. Sí, el diablo también. Y hay otros ángeles que están amarrados y van a ser soltados. Perdón, porque el diablo no es que está en el infierno, el diablo está aquí. No, está el diablo no está en el infierno. Él es el príncipe de la potestad del aire. Y no está torturando a nadie, ¿no? Entonces, el abismo es un lugar para demonios temporalmente. Después van a ser lanzados al lago de fuego. El infierno o Hades es el lugar de castigo temporal para los hombres. Es decir, el que muere sin Cristo va a ese lugar, pero nada más su alma, su cuerpo está enterrado. Está sufriendo, sí, pero según Lucas 16, está sufriendo con fuego, pero según Apocalipsis no ha sido juzgado. Entonces es un sufrimiento general, no particular como el que merece. Están sufriendo, están sus almas y sí sienten. El alma siente, el alma llora, el alma ve, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí se reconocen porque platican Abraham y Lázaro. Cuando sea la gran tribulación, el final de la gran tribulación va a haber una guerra, la guerra de Armagedón. Los dos primeros que van a estrenar el lago de fuego va a ser el anticristo y el falso profeta, van a ser lanzados. Luego el tercero va a ser el diablo y todos sus demonios. Luego hay un juicio que se llama el juicio del trono blanco. Todos los que murieron sin Cristo van a ser resucitados, unidos a sus almas y lanzados. Todos los que hasta ese momento, los que estén vivos, no, pues iban a estar muertos. No, ya todos están muertos. Todos los que han pisado la faz de la tierra durante todos los años. Sin aceptar a Cristo, sus cuerpos son sacados y sus almas que están en el infierno son unidas a sus cuerpos, juzgados en el juicio del trono blanco y lanzados al lago de fuego. En cuerpo y alma. Y también el mismo infierno o Hades es lanzado al lago de fuego. Entonces el lago de fuego es el lugar definitivo, eterno, donde ya fueron juzgados cada uno conforme a sus obras y están con cuerpo y alma y ahora reciben el castigo exacto que merecían. Por eso dice aquí la Biblia que la muerte y el Hades se entregaron los muertos que habían ellos. Y la muerte, en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades o infierno fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, es como agarran a un preso, lo meten a la cárcel sin ser juzgado, luego lo llevan a juicio y ahora le dan la sentencia. Sí. Los que mueren sin Cristo van al infierno, luego reciben su sentencia y son lanzados al lago de fuego, y también el Hades se lanza al lago de fuego. Con los salvos es lo mismo. Los salvos ahorita van al cielo. Todos los que han aceptado a Cristo van al cielo. Pero como el cielo fue afectado, ese no va a ser la morada final del salvo. ¿Fue afectado por qué el cielo? Porque ahí fue donde pecó el diablo, Lucero. Y dice Colosenses 1:20 que la sangre de Cristo hizo la paz
tanto de lo que estaba en el cielo como lo que estaba en la tierra. Eso lo dice Colosenses 1:20. Entonces, el diablo todavía va al cielo y acusa. Él tiene entrada, porque es un ángel, ¿no? Pero hay un lugar que se va a llamar la Nueva Jerusalén. Entonces, ahorita los salvos van al cielo. En la gran tribulación, el diablo va a ser corrido para siempre y todos sus seguidores para siempre del cielo. Nunca más va a poder entrar. Y por eso se pone tan bravo con los israelitas. Pero al final, todos los salvos, los que hemos aceptado a Cristo ahorita, nos vamos a ir a la Nueva Jerusalén. Ese va a ser el cielo de la eternidad. Entonces, ahorita es el cielo un lugar temporal y el infierno es un lugar temporal. El lugar de castigo definitivo se llama Lago de Fuego y el lugar definitivo de salvación se llama Nueva Jerusalén. Ok. Tenía algunas preguntas, pero son tantas preguntas que ya, ahora hablemos de los ortodoxos y sionistas. ¿Por qué los ortodoxos, qué argumentan los ortodoxos para decir que no son merecedores ellos de tener un espacio y terreno en donde vivir? ¿Y por qué los sionistas sí lo acogen? Bueno, realmente quiero decir que el pueblo de Israel es uno de los pueblos más ignorantes que hay en cuanto al asunto de las cosas de Dios. Son muy sabios en la tecnología, en la ciencia, en todo eso. Pero el pueblo de Israel, según Romanos, quedó en un endurecimiento en parte. Porque rechazaron al Mesías, entonces Israel se puso bajo una situación donde ahora como que no entienden. ¿Okay? Si quitas al Mesías, no tiene sentido nada. Cristo un día dijo que hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, y dijo que iba a ser más severo el castigo para esas ciudades israelitas que para esas ciudades paganas. Y dice Capernaum, una ciudad maravillosa, que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Sodoma y Gomorra eran homosexuales. Y eso es malo, eso es pecado, eso no es una enfermedad, es abominación. Pero Dios dice que Capernaum va a ser más castigada que Sodoma y Gomorra. Porque el homosexualismo es malo, pero es más mala la indiferencia delante de Dios. Es decir, Cristo vivió entre Capernaum, habló con los de Capernaum, hizo milagros. ¿Capernaum se refiere a los judíos? Sí, Yeah. Y ellos le dieron la espalda, lo rechazaron, no creyeron, lo quisieron matar. Entonces, eso es más grave, ¿no? Israel tuvo una oportunidad que ningún pueblo ha tenido. Cristo caminó entre ellos. Ningún pueblo en el mundo Cristo caminó entre ellos. Ningún pueblo en el mundo se le confió la palabra de Dios más que a los judíos. Y ellos rechazaron, le crucificaron y dijeron su sangre sea sobre nosotros. Entonces, tanto lo que digan los ortodoxos como lo que digan los sionistas está equivocado. No es quien tiene la razón, los dos están equivocados. Sin embargo, si hay un terreno, un territorio que Dios le dio a Israel. Eso es definitivo. Y es mucho más grande que lo que ahorita tienen. Ahorita es una mínima parte. Pero Israel lo perdió por su pecado. Entonces, lo que hacen los sionistas y lo que hacen los ortodoxos, lo hacen en ignorancia de la palabra de Dios y en ignorancia del plan celestial de Dios. Entonces no podemos hablar quién tenga la verdad, quién tenga la falsedad, porque los dos están equivocados. Y entonces va a seguir habiendo guerras en ese espacio de terreno en el Medio Oriente, pero nunca van a poder con Israel. No, todo se va a acabar al final de la tribulación. En la batalla del Armagedón. Exacto, donde se reúnen, no todo el mundo, pero dice que 3 demonios a manera de ranas salen y van por la tierra a convencer a los reyes de las tierras. Y el Salmo 2 de eso habla, de cómo se reúnen los pueblos contra Israel. Pero no quiere decir que todo el mundo, pero mucha gente. Y todos ellos que se reúnan contra Israel es gente que ha creído al anticristo y que no tiene ya salvación. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. ¿Qué pasa? El diablo no quiere que Cristo reine.
Entonces va a reunir a las batallas al final de la tribulación, va a reunir a los pueblos gentiles a unirse a destruir a Israel. Pero el plan es que Cristo no reine, porque en esa batalla de Armagedón, que va a ser en Megiddo, todos esos pueblos se reúnen, pero al final de esa batalla, el que aparece es Cristo, según Apocalipsis 19. Y es cuando toca la tierra otra vez. Es cuando viene, y es cuando vence a todos sus ejércitos y al anticristo y al falso profeta. Ahí se acaba. Al final del milenio, el diablo quiere hacer otra revuelta, pero Dios ya los destruye con fuego, ¿no? Entonces, ese lugar va a seguir siendo un lugar de conflicto. Cuando ya empiece el milenio se calma el conflicto, porque ahora el anticristo está reinando, pero después que se voltea, que lo traiciona, vuelve a ser un lugar de conflicto, donde la batalla final es la de Armagedón. ¿Qué es el Megiddo, dijo? Es en el valle de Megiddo. Es un valle, es un lugar muy grande, donde ahorita hay muchos buitres y animales carroñeros. ¿Por qué los soltaron ahí? Porque estaban abundando tanto los carroñeros. Pero hay algo que cuando sucede la guerra de Armagedón se llama la cena del día de Dios, donde invita a las aves a comer las carnes de todos aquellos que vinieron a pelear contra Israel. Israel va a vencer. Y ese día, dice también Zacarías y Romanos 10, que cuando Israel vea que viene el Señor, ese día los judíos, todos los que fueron a ese lugar de refugio, todos van a ser salvos. Y van a llorar como cuando se llora por la pérdida de un unigénito o de un primogénito, porque van a saber si era él. Al que rechazamos, al que atacamos, al que menospreciamos, si era. Y van a hacer lamentación y un tremendo llanto, pero ese día van a creer en él y el Señor los va a perdonar. Cuando uno habla de estos temas, los que no creen, o los que por ignorancia no creen, y uno les muestra, uno antes de hablar con ellos le dice, ¿usted cree en la Biblia? Claro, sí, yo creo en la Biblia. Y uno les empieza a mostrar estas cosas. Y como se dan cuenta que estaban equivocados, dicen, pero la Biblia fue torcida, la Biblia fue manipulada, la Biblia no sabemos quién la escribió, y quiénes eran esas personas ¿cómo sabemos que esas personas nos inventaron? ¿Qué certeza tenemos de que este libro que tenemos es realmente la palabra de Dios y no fue manipulada por la Iglesia Católica mismo, o por los primeros cristianos que quitaron cosas? ¿Qué certeza tenemos de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Bueno, hay muchas formas de verlo. Primero, la unicidad del libro. Este libro no fue hecho en una imprenta en un año, ni se reunieron los escritores en una cafetería. Fue hecho por más de 40 autores, que ni se conocían muchos de ellos, en un lapso de 1500 años. Cómo platicaban sobre los temas, y sin embargo, todo lo que hicieron es una unicidad. No se contradice y se complementa. Eso indica que hay algo sobrenatural. Segundo, históricamente se puede comprobar lo que la Biblia dice. Gente se ha burlado de personajes como los hititas, etcétera, y ahora han comprobado los arqueólogos y historiadores que todo esto es cierto. Los historiadores de esos tiempos, como Josefo y otros, también daban veracidad. Cristo mismo decía que lo que se escribió era correcto. Tercero, las vidas cambiadas por este libro. Ningún libro cambia vidas como este libro. La veracidad de este libro se ha comprobado. Todas las profecías que se dijeron se cumplieron, y las que vienen se van a cumplir. Por ejemplo, en la muerte de Cristo se cumplieron decenas de profecías, que iba a ser traspasado, que en sus cuerpos no iba a ser quebrado sus huesos, que iba a tener un precursor, Juan el Bautista, que iba a ser vendido por 30 monedas de plata, que iba a ser crucificado entre ladrones, que iba a ser sepultado en un sepulcro de un rico, que iba a hacer ciertas cosas que nadie puede predecirlas en ese momento. O sea, no hay ningún hombre que diga, yo voy a cumplir todo eso. Eso es porque están en manos de otros, ¿no? Y las profecías que vienen se van a cumplir. La Biblia habla de ciencia, de cosas cuando antes no se veía con un telescopio. La Biblia dice de cosas, ¿no? Entonces, pero aparte de esas cosas, es un libro perseguido. Lo han odiado pueblos, lo han odiado sistemas, lo han odiado personajes. Mencióname otro libro que tenga ese odio, ese rechazo, ese ataque. Entonces, el mismo ataque contra este libro indica algo, ¿no? Y la gente que dice tantas cosas, la verdad, son respuestas nada más que se las sacan de la manga
no son sinceros. No se han puesto a estudiar, no se han puesto a decir lo que creen basado en algo. Creen en apariciones, creen en la aparición de esta Virgen, y no hay datos, y no hay comprobaciones, y no hay esto. Yo retaría a cualquiera que diga que no es verdad, a que lo lea sinceramente. Y que aunque no crea en Dios, diga, háblame Señor, enséñame. Y léalo, lea el Nuevo Testamento. Y después de que lo lea el Nuevo Testamento, me dice qué tan normal es este libro, o sea, algo sobrenatural en este libro. Es un libro que habla a niños y a adultos, a gente sin muchas letras y a gente muy estudiada. Un libro que se aplica a todos los tiempos, que no pasa de moda, y muchas cosas más. Y con eso vamos cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. Brevemente, ¿qué podemos decir sobre los evangelios que se han encontrado? Que en Egipto hicieron una excavación, encontraron el evangelio de Santiago, de la María Magdalena, de algunas personas que a lo mejor no han sido encontrados, pero a lo mejor algo tienen de veracidad o algo podemos comprobar de ahí, de algo que sí puede haber sido cierto. Está dentro del plan de Dios de que tal vez si es que no estuvieron dentro de la Biblia simplemente es porque Dios no quiso que estén. Okay. O podríamos sí tomar algo de lo que esos evangelios podrían decir. Nunca podemos negar que hay más libros. Hay libros históricos como los Macabeos y otros más, son historia verdadera. Que son de la Biblia católica, no están... Están añadidos, pero era historia, por eso se llaman pseudocanónicos, no protocanónicos. Protocanónicos es principales, primeros, pseudocanónicos es como segunda categoría, ¿no? Entonces, la Biblia fue otorgada para su veracidad a los judíos. Dice, ¿qué hay de ventaja ser judío? Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. El pueblo que tenía las calificaciones para distinguir cuáles libros eran los correctos del Antiguo Testamento eran los judíos. Y ellos sí aceptaron y rechazaron muchos. Hay muchas razones porque no las puedo tocar ahorita, ¿verdad? Pero algunas tienen que ser como que Jehová dijo, Dios dijo, Yahvé dijo, sin errores, etcétera. Se llama el canon. El canon. Entonces sí. Los que midieron eso fueron los judíos. A ellos les fue confiada, no al Vaticano. Y también en el Nuevo Testamento fueron judíos salvos los que lo aceptaron. Que por ahí exista este o aquel, no lo niego, pero nunca fue incluido en el canon. Y algunos traen cosas como, si no lo hice correctamente me disculpo. Y hay otros buenos hombres, como Enoc, parece ser que escribió algo. En la Biblia hace una referencia a Enoc, pero no significa que todo lo que escribían era inspirado. Los apóstoles pudieron haber escrito muchas cosas más, pero no todo significa que era inspirado, ¿ok? Entonces no quiere decir que si yo escribí 100 libros, los 100 eran inspirados. Pero los que fueron escogidos por los judíos, ellos tenían la autoridad para distinguir cuál era el canon y también los del Nuevo Testamento. Que aparezca uno nuevo, habrá muchos que van a aparecer, pero que tengan la categoría de inspiración, no lo creo. No lo creo. Ok, vamos a cerrar con una última pregunta, rapidito. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan era el apóstol, Juan, ¿no? Lucas, ¿quién era Lucas? Era un médico que... Pero no era apóstol. No, él era se llama evangelista en el sentido que él escribió el evangelio, claro. Pero no era apóstol, él andaba con Pablo. Con Pablo, claro, el sí, médico de Pablo. Pero ya. Era uno de los mejores historiadores. Ya, Mateo, ¿quién era? Mateo fue el publicano que cobraba los impuestos. Él sí era apóstol. Él sí era apóstol. ¿Y Marcos? Marcos no era uno de los apóstoles. ¿Quién era Marcos? Él parece ser que era pariente de Pedro. Ah, ok. Parece ser, sí. Ya. Listo, esto es el Bolígrafo Rojo. Antes de terminar, quiero, pastor, que nos dé un mensaje a esta cámara, a la audiencia que nos está viendo, referente a todo lo que hemos hablado, y tal vez dar un pequeño mensaje de salvación, si es que es posible. 1 minutito, 2 minutos para que le mande este mensaje a la ciudadanía de Santo Domingo, y con esto finalizamos el programa. Bueno, pues queridos televidentes, para mí una bendición estar aquí, y quisiera pedirles, no cierren su corazón, ni sus mentes, ni sus oídos a cosas que oyen, investíguela. Y ninguna religión salva, solo Cristo salva. El hombre pecó contra Dios. El ser pecador significa que hemos cometido delitos. El hombre ha delinquido, y delinquir hace que yo sea un delincuente, y Dios dice que el hombre es un delincuente. Entonces no hay una forma de que el hombre pueda ir al cielo por sí mismo. Por eso Dios dio un pago, un sustituto, y Cristo
tomó todos nuestros delitos, se hizo entre comillas el delincuente para que nos pueda dar a nosotros su justicia. No hay forma que tú puedas ir al cielo por ti mismo. Y no es un Cristo en la historia, todos saben de Cristo. Tiene que ser que un día muy específico yo le diga a Cristo: Señor, lo que hiciste hace 2000 años, ahora te lo pido para mí, sálvame, perdóname, dame vida eterna. Eso lo tiene que hacer cada uno de forma intencional, personal. Si no lo hace, entonces Cristo es en la historia, como cualquier hombre en la historia, el Salvador que vino. Pero lo que importa no es el Salvador que vino, sino que Él se convierta en tu Salvador. Tienes que invitarlo. No te cierres en el fanatismo, no te cierres en el celo ignorante. No digas: no, es que así creí, es que así me enseñaron, es que yo creo que... No, hay un solo Salvador, se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entrégate a Cristo. Dios te bendiga, muchas gracias. Amén, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, amigos televidentes.